835 días en Nueva Delhi, de Carmen Ruiz de Apodaca, antes de que se nos vaya a Manila, que va a hablarnos de su libro. Y bueno, que como veis está muy bien acompañada, ¿no? Está con Marta Rodríguez, que es periodista especializada en cultura, de La Voz de Almería, de la cadena SER, y a Miguel Gallego Roca, que es profesor de la universidad y coordinador de la editorial de la Universidad de Almería. Y bueno, este último número de esa colección es una crónica de viajes, ¿no? También quiero agradecer, antes de que se me olvide, pues a la librería Picasso y a Antonio, pues todas las facilidades para hacer presentaciones aquí, ¿no? Y en este caso particularmente. De la autora no voy a decir muchas cosas, ¿no? Quizá hablará mejor Marta. También quiero agradecer a Marta, ¿no?, su presencia aquí. Pues que la autora, no voy a decir mucho porque la conozco bastante bien y quizás pues sintonizamos en muchas cosas, ¿no?, a la hora de entender la literatura, de entender el viaje, de entender la vida, ¿no? Y bueno, luego al hilo de la conversación pues a lo mejor puede decir algo más, ¿no? Pero yo sé que este libro ha supuesto para ella un esfuerzo y la labor de Daitin, de editar el libro. Lo hemos comentado, lo hemos reflexionado y realmente yo creo que es un libro bastante pensado, bastante calculado con la intención con la que lo publica, ¿no? Es decir, normalmente muchas personas que escriben, ¿no?, como sabemos, se pasan la vida escribiendo y guardándolo en un cajón, ¿no? Yo creo que esta es una buena oportunidad para que Carmen pues se haga visible, ¿no? Porque yo creo que escribe muy bien, escribe con bastante criterio y tiene una cultura literaria, histórica muy intensa, ¿no? Es decir, una persona muy preparada. De hecho, pues dentro de poco, como ha dicho Antonio, acaba de ganar esa plaza en el Instituto Cervantes de Manila y de pronto pues cambiará de continente de nuevo, ¿no? Y yo creo que es una persona bastante preparada para esos cambios de continentes, para esos cambios culturales, ¿no? Pero yo creo que este libro, 835, 85 estaría bien, pero 835 está mejor. Pues días a propósito, para que sea complicado de leer. Sí, bueno, pues eso, ¿no?, que un día en Nueva Delhi no es un día por aquí, ¿no? Un día en Nueva Delhi es puede ser una aventura muy intensa y puede ser que cuando llegues a casa sea realmente volver a casa, ¿no? Volver a casa, a la casa de India, que pues ya es complicada, ¿no? Pues imaginaros lo que es volver a una casa de aquí del sur, ¿no? Entonces cada día en India es una aventura, puede ser rocambolesco, puede ser positivo, puede ser bonito, puede ser atractivo, puedes descubrir cosas, pero también puedes encontrarte cosas muy desagradables y muy poco estimulantes, ¿no? Normalmente el viaje, como sabemos, es una cosa que se ha perdido. Por eso este libro tiene una particularidad, que es una crónica de viajes desmontando mitos del viaje, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con una visión, por supuesto, turística o de introducción a lugares comunes de la India, ¿no? De hecho, yo creo que este libro, lo comenta ella en diversos momentos, parte también de la lectura de un libro de Octavio Paz, que es Vislumbres de la India, ¿no? Octavio Paz vivió allí como embajador de México y es verdad que lo comentábamos algunas veces, pensábamos Octavio Paz mezclándose con la gente, veíamos unas imágenes que están en YouTube donde están en una fiesta con indios, con Julio Cortázar, por cierto, pero realmente el libro de Vislumbres de la India para alguien que ha vivido en la India es como el discurso elitista, ¿no? y desde arriba, desde la embajada, de una realidad que está fundamentalmente mitificada por la cultura, ¿no? O incluso el monogramático, ¿no? La historia de esa desconstrucción del lenguaje a partir de una experiencia sexual, personal en la India, ¿no? Entonces, Carmen ha construido bastante bien y lo que quiero es hablar un poco de la forma, ¿no? Luego quizá Marta hable más del contenido. Es decir, a partir de escenas, de situaciones diarias en la India, ella como profesora de L, ¿no?, de vivir el día a día en Nueva Delhi, de tocar ciertos temas, ¿no?, que son comunes en esa mitificación de la India, porque la India prácticamente se ha convertido en un género literario, ¿no? Escribir sobre la India, bueno, eso es una de las cosas que se puede achacar al libro, un nuevo libro sobre la India, ¿no? Porque claro, hay tantos libros sobre la India, tantas visiones de la India, tantas experiencias de la India, tantas personas que van a viajar a la India para buscar su verdad interior, ¿no?
y que lo que encuentran es sencillamente lugares comunes, ¿no? Precisamente este libro lo que desmonta son lugares comunes. Y yo creo que la literatura, cualquier tipo de literatura, sea poesía, sea crónica de viajes, sea ensayo, sea novela, debe desmontar lugares comunes, no debe buscar lo sorprendente, lo insólito, lo otro, verdaderamente otro, ¿no? Decía George Steiner, que murió ayer, que el lenguaje existe, el arte existe porque existe el otro, ¿no? Y la literatura, que es esa búsqueda con el otro, es un acto de justicia amorosa con lo desconocido, ¿no? No con lo ya conocido, con el lugar común, con el narcisismo de buscarse a sí mismo en paisajes o en relatos históricos, ¿no? Bueno, otra cuestión que me gustaría destacar es que el libro también hay una parte de fondo que a mí me parece muy interesante, ¿no? La India será en 2050 el país más poblado del mundo, superará a China, ¿no? China ya sabemos que tiene una política de contención de la natalidad importante, son muchos, tienen muchas enfermedades, es decir, lo sabemos, ¿no? Pero es verdad que la India superará en población a China. India es una bomba de reloj, es una bomba atómica socialmente, ¿no? Aparte de que tiene la bomba atómica, India es una bomba atómica socialmente, ¿no? Es decir, controlar la India, controlarlo en un contexto democrático, es una democracia, supuestamente, ¿no? Pero como dice muy bien un pariente tuyo, ¿no?, que citas al principio del libro, es decir, India es un lugar donde todo es sagrado menos los seres humanos, ¿no? Entonces, cualquier animal es sagrado. Bueno, los jainitas, ¿no? O el propio Gandhi, que tenía que sentarse con un plumero para no aplastar ningún bichillo, ¿no?, a la hora de sentarse. Pero la India será un desafío para el futuro, ¿no? Mucho más que... Y yo creo que Carmen ha sabido también ver ese desafío para el futuro. Las contradicciones, que a veces pueden ser opiniones muy fuertes, pueden ser opiniones las que ella expresa que pueden ser entendidas como pues un poco, digamos, negativas hacia la sociedad india, ¿no? Pero yo creo que parte de eso, de desmontar lugares comunes, de intentar verlo con una mirada, además una mirada de futuro, de lo que la India puede ser, ¿no? Bueno, esa era la introducción, y que agradeceros que hayáis contado conmigo, porque en el fondo yo lo único que hago es poner el papel. Muchas gracias. ¿Lo quieres poner? Bueno, muy buenas tardes. Ahora mejor. Gracias, José Antonio. Yo también quería agradecer a Carmen y a Miguel, bueno, que hayan contado conmigo. Me ha encantado leer este libro y conocer un poquito más a Carmen. Y bueno, como periodista, vosotros sabéis que los periodistas estamos un poco obsesionados con poner titular a todas las cosas, con tratar de definirlas. Así que yo voy a intentar definir con un titular este libro. Podría decir que es algo así como la crónica de una viajera trastornada por su paso por la India. Como lectora... ya estabas trastornada antes, ¿no? Bueno, como lectora... siempre soy un blanco muy fácil para los fajines, con estas frases de marketing que a mí, no sé a vosotros, a mí siempre me engañan. Me acabo comprando ese libro que dice la primera gran novela del siglo XXI. He leído ya primeras grandes novelas del siglo XXI, unas cuantas, y al final no han resultado ser tan buenas. Pues podría decir que este libro, 835 días en la India, es una forma de desmitificar la India que yo creo que nunca se ha desmitificado un país con tanto amor como lo hace Carmen. Si yo fuera vosotros, con estas dos razones ya tendría un motivo suficiente para correr y llevarme el libro a casa, pero bueno, os voy a dar algunas razones más. Yo podría decir también que es una guía heterodoxa que nos va a permitir conocer de verdad un país que los occidentales tenemos tan idealizado. Ahora nos intentará explicar Carmen un poco por qué, y conocerlo a través de ella, de una joven que llegó allí con la mirada limpia y sin ideas preconcebidas, cosa que ya es difícil. Y no es el relato de una diva de diván en apuros. Yo se lo decía cuando intercambiábamos impresiones. Me gusta decir esto de diva de diván en alusión también a las hermanas Pacheco, unas hermanas ilustradoras de aquí de Almería con las que creo que Carmen haría muy buenas migas y podría colaborar en futuros proyectos. Sino muy al contrario, no es una diva, es un relato escrito desde el respeto, pero sin pelos en la lengua. Es un relato escrito con sentido del humor, pero tampoco le tiembla el pulso cuando tiene que denunciar las grandes injusticias de este país. Y es un relato
escrito sin ningún tipo de superioridad moral occidental y sobre todo escrito con una curiosidad feroz, que yo creo que es la gran característica, la gran cualidad que definía a los grandes viajeros de todos los tiempos. Bueno, este libro tiene más carga literaria a priori de la que puede parecer. No sé si Miguel estará de acuerdo conmigo. A mí al principio me parecía más que era un libro escrito por una profesora, y conforme fui avanzando me fui dando cuenta de esa carga literaria tan importante de cómo y más voces en general como las de Carmen Ruiz Apodaca. O sea que espero que sea el primero de otros muchos libros, y que opines, critiques esta ciudad como has criticado la India, pues para que nos ayudes también a ser mejores. Así que, bueno, Carmen, si quieres saludar y decir alguna cosa, y ya pasamos un poco al diálogo, ¿vale? Todo tuyo. No sé qué decir porque ya lo habéis dicho todo. Creo que abrir la boca va a ser liarla. Muchas gracias a la Picasso por permitir la presentación, a Miguel por la edición del libro y confiar en este libro. Gracias a Marta por habérselo leído rapidísimamente y con tantísimo interés. Y bueno, pues todo lo que habéis dicho es lo que habría soñado que se dijera, y pensaba que no se iba a decir. Pensaba que esto no iba a llegar de esa manera. Todo lo que habéis dicho creo que realmente es lo que era mi intención. No sabía si iba a llegar y parece ser que sí. Así que bueno, pues estoy muy contenta. Muchísimas gracias por lo que me habéis dicho, vamos. Ahora ya vamos, metralleta. Muy bien. Bueno, Miguel, también puedes hacer alguna pregunta. No me dejes a mí toda la responsabilidad. Sí. A mí una de las cosas que me llamaba la atención del libro es esa diferencia que establece Carmen entre el turista y el viajero. Y bueno, Miguel también aludía a esto, y en cómo mucha gente se acerca a la India pues en busca de esa espiritualidad un poco prefabricada, pero desconociendo que a pocos metros de donde están ellos, haciéndose una foto maravillosa, pues hay una gran miseria. Y me gustaría saber un poco cómo Carmen lograba discernir una cosa de la otra, al turista del viajero. Bueno, el turista, más allá de la India, tú decías que Carmen que vino trastornada de la India, ¿no? Sí. Yo creo que uno tiene que en cada experiencia tratar de trastornarse un poco. Para mí la diferencia entre el viajero y el turista no quiere salir transformado del viaje. El turista quiere ir, captar imágenes, volverse a su casa y pensar en otra cosa. El viajero quiere ver, quiere oír, tiene tiempo, observa, y el turista no observa, ¿no? Está ahí, sabe que tiene que ir al Taj Mahal, va al Taj Mahal, se hace la foto y se va, y no ve la barbaridad de lo que supone Agra, ¿no? Que es donde está el Taj Mahal. O va en busca de esta espiritualidad, como en el capítulo de Rishikesh, creo que se habla bastante de esto, ¿no? De estos mochileros, hippies, ¿no? Del reiki, la meditación, el budismo, en fin, con lo que yo también empatizo un poco. Pero van buscando poderes, no van buscando al yogi que le va a enseñar la tradición milenaria de la que él supuestamente quiere aprender, sino que están, ¿no? Como narcotizados mirando el Ganges con una idea con una idea que tenían ya previa al viaje, ¿no? No les toca la realidad que está a su lado. O sea, miran el Ganges con devoción, pero no ven a la mujer que está sin brazos delante de ellos, ¿no? Por otro lado, es un poco lo que contaba Miguel con lo de Octavio Paz, que también se cuenta en el libro, ¿no? Estas imágenes, esta idea de una cosa que parece muy exótica, muy dentro de la selva, y al final estaba dentro de la embajada, ¿no? O sea, la realidad no le tocaba. ¿Nos ha quedado claro la diferencia entre el turista y el viajero? ¿Os ha quedado clara? Muy bien. Bueno, uno de los hilos argumentales es esas contradicciones que definen a los indios, y que son muchas. Como por un lado mantienen ritos ancestrales que ellos no saben muy bien cuál es el origen o el sentido de ese rito, pero les han enseñado que lo tienen que hacer, pero al mismo tiempo pues tienen perfil de Facebook y se acaban convirtiendo un poco en una cosa vacía, ¿no? Le llamó esto mucho la atención de la sociedad india. Claro, porque en India cada minuto estás viendo un ritual, cada minuto hay un gesto, hay una plegaria, hay un árbol con una divinidad, constantemente hay toda una parafernalia de gestos que tienen que ver con la espiritualidad, con lo sagrado, pero está automatizada ya, que también tiene sentido porque estamos hablando de ritos que empiezan 4000 años antes de Cristo. Es imposible que todo el mundo, ha
cambiado mucho, porque también el hinduismo ha interiorizado el jainismo, ha cambiado gracias al budismo, ha cambiado también por el islam, por el cristianismo, han ido integrando, han ido haciendo pequeñas variaciones, porque la India también tiene esto, es esta ductilidad, ¿no? Esta capacidad de somos esto, pero todo lo que tenga que ver con lo sagrado incorporamos un pequeño matiz, con lo cual es una cosa complejísima, ¿no? Es muy difícil que una persona de 20 años ahora, con las nuevas tecnologías, con Facebook, con tal, aunque siga los ritos que le ha dicho su madre, su padre, lo que tiene que hacer cada día, sepa realmente por qué lo hace, porque a lo mejor ni siquiera la madre lo sabe, los abuelos, entonces claro, llama mucho la atención, y entonces son como imágenes que chocan un poco, ¿no? O en una boda, cuento un episodio de una boda, pero no es en esta boda, una boda en un templo hindú, una boda súper tradicional de National Geographic, o sea, el fuego, los cocos, los colores, las cornetas de caracola, totalmente indio, ¿no? Y entonces el padre del novio tenía que ir a hacer un ritual, pues la puya, echarle un no sé qué, un nudo. Entonces el tío estaba haciendo el ritual y hablando por teléfono, ¿no? Entonces como esta mezcla que la ves por todas partes y claro, choca, Bueno, fruto de tu paso por la India, que como he dicho te trastornó un poco, es verdad. Con los ruidos, los ataques de los monos, de los que luego hablaremos, etcétera, etcétera. Me encantan los monos, ¿eh? Sí, a mí me dan un poco de miedo, tal cual lo cuentas en el libro, pero bueno, habrá tiempo para los monos. Pero tú misma... El tiempo de los monos. El tiempo de los monos. Tú misma te viste envuelta en alguna contradicción. A mí me gusta mucho el pasaje en el que cuentas que te refugias en un centro comercial cuando tú en Occidente huyes de los centros comerciales. ¿Qué te pasó? Pues no fue una vez, fueron varias. Pues me pasó que estuve un año entero, 365 días, De estos 800 sin salir de India, ¿no? Y entonces pues te acostumbras al ruido, al calor extremo, porque el calor es extremo, a los pitidos, a la suciedad, a la pobreza, a las cosas que ves humanamente dantescas, ¿no? Y entonces de pronto entras en un centro comercial que en España no entro y notas de pronto una tranquilidad, ¿no? O sea, no te das cuenta hasta que llevas ya un rato y dices, no tengo que ver por dónde tengo que pisar, sé que no me va a atacar un mono, sé que no voy a mirar a un tullido o sea, claro, de pronto te apetecen cosas o sientes confort en cosas que antes no tenías, ¿no? Esa necesidad, o una barra de pan. O sea, una barra de pan era como una fiesta, ¿no? Porque no puedes comprarla, pero claro, tienes que irte ya a un lugar especial, te cuesta un montón. Cuando uno vive en un lugar así durante todos los días, que trabajas todos los días allí, que todo tu entorno es tan lejano, en pequeñas cosas que aquí no les das importancia, pues cobran una dimensión increíble, ¿no? Valoras pues, muchísimo más todo, hasta el silencio de un centro comercial. Sí. Creo que esa experiencia la conozco de otra manera. Yo también la primera vez que estuve en Nueva York, yo no soy creyente, la primera vez que estuve en Nueva York, bueno, me costó mucho tiempo encontrar habitación, encontrar apartamento, ¿no? Y eran unas caminatas por Nueva York tremendas y una sensación y me sentía, el único sitio donde me sentía bien eran las iglesias, ¿no? Es decir, entonces me encontraba una iglesia y encontraba un remanso de paz. Pero hay algo de eso que quizá tiene que ver con algo que está en el trasfondo que mencionas alguna vez, que es el pensamiento de Said, ¿no? Que es que Oriente ha creado la imagen de Oriente que ella misma tiene, la ha creado Occidente. Entonces el exotismo es un bien, lo exótico es un bien, que se preserva y se dan esas contradicciones. Lo que no sé, la gente joven, las generaciones jóvenes, cómo pueden convivir con ese exotismo, ¿no? Con esa escena que tú has contado, de seguir haciendo rituales pero con el teléfono. Quizá el exotismo es algo que se mantiene porque forma parte de la mentalidad colonial, ¿no? Es decir, el progreso Occidente es lo mejor, tener un buen hospital es lo mejor, tener un buen servicio público de correos es lo mejor. Yo creo que eso no hay quien lo dude, ¿no? Pero en Oriente o en países islámicos
se mantiene, yo creo que se mantiene de una forma ideológica ese exotismo porque forma parte también de ese pasado colonial, ¿no? Entonces no se quiere renunciar a eso porque forma parte de tu identidad. Es como renunciar a los toros, en España es como renunciar a... Sí, pero en cierto modo creo que ellos también tienen esa, o sea, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, que ellos tienen también esa conciencia de que lo exótico es en nuestra mirada, no en la suya. Yo recuerdo cuando hablaba con estudiantes y tal del tema del karma y no sé qué, y ellos me decían, eso es para los turistas. Ellos no viven ya su religión como nosotros lo pensamos, la viven, pero de un modo muy diferente, ¿no? O sea, saben que tantos turistas vienen a hacer el viaje espiritual cuando ellos viven la espiritualidad de un modo totalmente diferente, que el turista no va a ver, o sea, lo va a ver, pero no lo va a entender, no lo va a entender. Y bueno, te acostumbraste a vivir con el ruido ese atroz de la India. ¿Lograbas estar en silencio cuando estabas en casa al menos? ¿O al final nada? ¿Aprendes a vivir así? Al final me fui. O sea, me fui haciendo cada vez más sensible al ruido, porque al principio, pues como es todo nuevo, todo es nuevo, eso está ahí. Pero llega un momento en el que ya es demasiado. O sea, yo creo que el ruido es una de las cosas... Yo ya al final salía con tapones a la calle. Hay determinados lugares donde ya es extremo, es que es extremo. O sea, no he conocido un lugar donde el ruido sea tan fuerte. Hay todo un capítulo dedicado al ruido. Bueno, en el libro relatas algunas de las situaciones surrealistas que se dieron cuando intentabas enseñar español a los jóvenes indios, a los estudiantes indios. Me gustaría que contases alguna. Surrealistas son casi todas. Bueno, voy a contar una que la cuento en el libro y así os entra el gusanillo y lo compráis. Pues un día en una clase estábamos hablando, me acuerdo, de casarse o cuando fueran, ¿no? Sí, casarse y no sé qué. Entonces una de las chicas me dice que bueno, que es que ella antes de casarse se tiene que casar con un árbol. Yo, bien. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces me dijo, es que yo soy Mangling. Y Mangling es un fenómeno astrológico que en función... Bueno, ellos cuando nacen les hacen toda la carta astral, está el astrólogo dice, por supuesto, con quién se va a tener que casar, qué signo del zodiaco, en fin, define su vida, ¿no? Y entonces, quien nace en estas circunstancias, que es cuando, no sé si el ascendente entrando en la casa de Marte, una cosa así, significa que la persona con la que él o ella se case va a morir. Entonces, para evitar esta maldición, primero tienen que casarse con un árbol. Entonces, imagínate pensar que esta estudiante que está delante de mí la semana que viene va a hacer una boda con un árbol. Pero eso es totalmente natural. ¿Y cómo es la boda con un árbol? No me invitó. No me invitó. Qué pena. Tendrás que volver. Tendré que volver. Miguel, ¿sigo? ¿Quieres comentar algo? No. Vale. Él no quiere contarlo. Ahora me gustaría hablar un poco de los riesgos de vivir en la India. Hemos hablado de los ataques de los monos, hemos hablado de lo peligroso que es viajar, ¿no? Tú hablas de los rickshaws, de las bicitaxis estas. Me hace mucha gracia porque dice que cada vez que viajaba en uno y veía la nuca del conductor, pensaba en la vida tan terrible que tendría. ¿Qué gracia? O sea, que me hace... Es verdad, pobre conductor, pero que me hace gracia que tú fueses capaz de empatizar tanto como con todo el mundo, ¿no? Pues es que yo creo que mi problema es que empatizo hasta con el árbol. Pues el problema es eso, que yo veía aquella nuca, todas las nucas que han pasado delante de mí, y yo no podía imaginarme un ser que me lleva, me imaginaba lo que vivía cada día durante toda su vida, porque lo que yo vivía como pasajera era una barbaridad. Quiero decir, el autorrickshaw es como un triciclo motorizado ¿no? Cubierto, no es la bicicleta, va motorizado, ese es el rickshaw. Entonces van a toda velocidad, te estás comiendo la contaminación de todos los coches, hace muchísimo calor, es duro, y vas, ¿sabes? O sea, no es fácil, ¿no? Entonces yo me imaginaba una vida durante todo el día, 12 o 13 horas, atravesando la ciudad, para llegar a dónde, ¿no? O sea, creo que el drama, para mí, de India es esto, para llegar a dónde. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Dónde vas a llegar? A una casa, seguramente el de autorrickshaw no tiene una casa, dormirá en su carrito. Y si duerme en una casa, seguramente tendrá una mujer que le pondrá unos roles, o el marido, en fin,
toda una sociedad bastante complicada donde la libertad y la tranquilidad no existe, ¿no? Entonces yo sufro de empatía extrema. Pero precisamente eso contribuyó, o sea, llegó un momento en el que tú tenías que dejar un poco de parar un poco, de intentar empatizar menos porque te volvías loca. Exactamente, o sea, tenía que tratar de no inmiscuirme en la hipotética vida de todas las personas que se me cruzaban a mi paso. Tú hablas de que hay mucha literatura, ¿no? Que tengo esta cosa pues literaria, ¿no? Efectivamente, el hecho de haber tenido una educación literaria, de haber leído tantas novelas, tanta ficción, me ha hecho tener una mente muy literaria. Y yo veo una esquina y me imagino una historia. Entonces me imaginaba una historia en los 22 millones de personas que pasaban por mi lado. Y esos 22 millones no eran los 22, no sé cuántos tiene Nueva York, los que tenga Nueva York, que te puedes imaginar más o menos vidas estables. Lo que yo veía no era eso. Y esta capacidad de imaginarme quién era cada uno, pues al final me hacía... O sea, se convertía en una cosa dura, ¿no? Pero no es tan peligroso, viajar en autorrickshaw. No es tan peligroso. Los monos peor. Los monos son peores. Cuenta un poco la historia esta de el día que estabais en el balcón con la piscina y había unos monos que os miraban, a tu hermana, a la pareja de tu hermana y a ti, ¿no? Y que era ese momento entre el hombre y el animal, ¿no? Ese momento en el que se enfrentan el hombre y el animal. No sé si contarlo porque creo que lo he contado muy bien en el libro. Pero sí fue eso, fue una imagen, bueno, para poner en situación a todos los demás, los monos cuando hace mucho calor van por encima de todos los tejados de las casas a sacar agua, porque en India tú no abres el grifo y hay agua, ¿no? Hay tanques en las partes de arriba que se llenan una vez al día, el gobierno da la orden y tú a las 4 de la mañana te tienes que levantar para darle un botón para que se llene tu tanque. A veces el tanque no se llena, a veces no hay electricidad, o a veces el mono se ha comido los cables y tampoco hay electricidad, entonces no hay agua. Entonces el agua es un bien preciadísimo allí, ¿no? Entonces los monos cuando hace mucho calor van por las casas, intentan abrir los tanques, abren los tanques para beber, para mojarse, para hacer lo que quieran. Entonces nosotros estábamos en la terraza de la casa de mi hermana de por entonces y vimos cómo en los tejados de alrededor estaban los monos haciendo sus trastadas. Y en un momento determinado, justo enfrente, todos se quedaron quietos, se giraron hacia donde estábamos nosotros y, o sea, leímos su pensamiento, ¿no? Os toca a vosotros. Entonces fue o sea, a mí me impresionó porque realmente fue salvaje. De decir, Dios, dentro de 5 minutos toda esta manada va a venir corriendo y nos va a destrozar todo el jardín. Y fue duro. Estamos ahí, tipo las trincheras, ¿sabes? Te estoy viendo. Y ya lo que pasó después lo tenéis que leer. No lo vamos a contar todo. No, claro que no. Bueno, no sé, yo insisto un poco con la idea de la India como bomba de relojería también, por algo, bueno, al hilo de la conversación que están manteniendo y tal, y de las contradicciones, ¿no? Es decir, hay algo también que está presente, que tú has tenido relación con jóvenes, ¿no? Tú has tenido relación con una generación que ahora tendrá entre 30 o 20 años, ¿no? Y que tiene una percepción de Occidente bastante normalizada, ¿no? De los valores de Occidente. Luego también es cierto que en la India existe una industria cinematográfica muy fuerte que es Bollywood, con unos roles femeninos y masculinos que no se dan en la realidad allí para nada, ¿no? Es decir, que no existe para nada una cosa parecida, ningún indio, ¿no? Vive algo parecido, ¿no? Podemos decir que podía ser como Hollywood en la época dorada, pero yo creo que Hollywood estaba mucho más cerca de la realidad y de conflictos reales o de sueños, fantasías de los occidentales, que lo que está Bollywood cerca de la fantasía india, ¿no? Es decir, eso se consume de manera colectiva, se consume además participativamente una película de Bollywood, ¿no? Pero es algo que en absoluto está cerca de cualquier situación medianamente en el futuro próximo, lejano o muy lejano de un indio, ¿no? Entonces eso es una contradicción porque se crea una brecha muy grande que a mí me parece peligrosa siempre. Además la India es un país con problemas muy violentos, ¿no? Es un país que ha tenido una historia de violencia entre etnias, entre religiones, muy violenta. Y esa separación tan grande, ¿no? Entre la realidad y la sublimación o la fantasía, a mí me parece muy peligrosa, ¿no? Sí, aparte, o sea,
así es, ¿no? Las películas de Bollywood, que como dices tú, consumen todos a todas horas, nunca jamás tendrá realidad en su realidad. Entonces por eso no solamente la brecha con ellos mismos, sino también la brecha de lo que ellos consideran que es Occidente, porque ellos piensan que las películas de Hollywood es como ellos las de Bollywood, que no se toca para nada en la realidad. Obviamente no se vive, o sea, en Hollywood no se vive como en Hollywood, pero un poquito sí. O sea, hay gente que sí que vive las películas de Hollywood, ¿no? Entonces por eso muchas veces otras situaciones absurdas en clase de ¿y España? ¿Cómo crees que es España? En España hay monos, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos también tienen esa noción de que nosotros vivimos un poco como ellos y que Hollywood también es otra fantasía de la industria cinematográfica, ¿no? En uno de los capítulos finales hablas de la figura de Gandhi. Me parece que es un capítulo muy bonito, muy poético, ¿no? Creo que conforme vas avanzando en el libro te vas poniendo cada vez más literario, ¿no? Me ha dado esa impresión. Y me llamaba la atención de que Gandhi, que es una figura que en Occidente nadie cuestionaría, allí sí es más cuestionada, ¿no? Sí, justamente el último capítulo, que es el de Gandhi, empecé a escribirlo allí como un artículo precisamente por esta curiosidad, porque cuando yo llegué allí pues me pasó esto, que hablando con mis amigos indios, pues todos me lo cuestionaban, ¿no? Nadie me hablaba bien de Gandhi y me quedé absolutamente estupefacta. Entonces pues empecé a investigar un poco, empecé a leer, empecé a escuchar y tal. No sé si lo he llegado a comprender del todo, pero bueno, hay varias cosas. Por un lado, Gandhi, hindú, consideraba que todas las religiones son ramas de un mismo árbol, ¿no? Entonces daba la misma importancia al hinduismo que al cristianismo, que al islam, que al budismo, que a todas las religiones que han convivido allí, ¿no? Claro, esto supone un conflicto para los hindúes, que han sufrido la dominación musulmana durante tantísimo tiempo, que han estado dominados por ellos y cuya religión se ha visto muchas veces sometida al Islam, ¿no? Esto no era tan fácil de entender. No olvidemos que a Gandhi lo mató un hindú, no un musulmán. Por otro lado está el conflicto más político-económico, porque él lo que pretendía, aparte de la partición de la India y tal, es volver a la India rural y no permitir nada industrial, un poco como en contra de la corona, pero en contra un poco de todo el industrialismo, ¿no? Porque era un modo de recuperar algo que era propiamente indio, lo que era suyo, ¿no? De raíz, esencia, como el telado en la rueca. De hecho, la bandera india iba a ser con la rueca en honor a Gandhi, y luego se cambió y es la rueda del Dharma, que ya no, es decir, ellos mismos quitaron a Gandhi de la bandera. Aparte de esta cuestión de la India rural, volver a ese tipo de mundo, también luego hay un montón de habladurías, un montón de gente que dice que Gandhi era extremadamente exigente con su familia, con su mujer, que la pisoteó un poco, que con sus hijos. Y luego esa parte de la que yo sinceramente no creo, decían que era un concupiscente, que al final que iba con niñas, que tenía una mujer que dormía con él y tal. Yo sinceramente lo dudo mucho, pero lo cierto es que sí, es una curiosidad, ¿no? Que allí, que pensamos que Gandhi todo el mundo lo estima, pues allí no es una figura tan... O sea, es polémico, no hay un consenso. Luego está el tema de una sociedad que en sí misma es muy vulnerable. Las mujeres y los niños son más vulnerables todavía. Cómo se aprovechan de muchos niños, ¿no? ¿Cuál es el papel que juegan en la sociedad india? Pues la verdad es que es difícil de responder, porque depende de la casta y depende de la situación. O sea, los niños de la calle, pues durísimo. O sea, los niños de la calle, pues como cuento en unos capítulos quizá más fuertes, es mercancía. O sea, la infancia es un valor añadido porque es rápida. Entonces la gente tal da dinero, pero detrás de esos niños pues hay unas mafias, hay unas familias, hay un tal. Es durísimo. O sea, ver a los niños en la calle todos los días en avenidas atestadas de coches, tragándose la contaminación, haciendo piruetas, es durísimo, muy triste. Las mujeres, pues las mujeres tampoco es tan fácil de responder, porque depende del estatus, ¿no? Depende de la casta a la que pertenezcan.
Pero claro, ser mujer en India es mucho más duro que un hombre, es decir, no puede salir a la calle a las 8 de la tarde, una mujer india no va a tocar a un hombre, o sea, no sé que sea su hermano o su marido, no va a hacer nada que se salga del rol que tiene establecido. El rol que tiene establecido la mujer en la India, pues como en muchísimos otros países, ¿no? Y probablemente como aquí hace unos 50 años, ¿no? Que es casarse y procrear. Y ya está. Punto. Pero en India hay un capítulo que es sobre mujeres, ¿no? También en India las mujeres llegan al poder. Es que es muy complicado, es que son todo contradicciones. Las mujeres llegan al poder, las mujeres dirigen empresas, son profesores de universidad, pueden tener una educación. Es que hay de todo. Bueno, una pregunta para los dos. ¿De dónde nace la idea de este libro? No sé si tú le cuentas algo a Miguel y Miguel te propone escribirlo, no sé si tú sentías la necesidad de hacerlo. Sentir la necesidad no, es un poco, o sea, yo cuando escribo siempre, ¿no? Cualquier parte. Me pasa que cuando escribo para mí es un modo de aclararme yo misma lo que veo o lo que siento o lo que me parecen las cosas, ¿no? Entonces pues cuando estaba allí, ¿entiendes? Incluso toda la introducción para mí era un modo de ordenar todo ese caos de imágenes, de estímulos que me estaban llegando y que podían más o menos entender, pero al ponerlo en papel, al darle un sentido, yo misma como que me aclaraba. Entonces, pues bueno, he escrito durante mucho tiempo esto y de pronto pues dije, ¿por qué no le damos forma, no? Y sí, se lo planteé a Miguel, ¿y qué te parece? Y me dijo, pues termínalo, lo presentas y si me gusta lo publicamos. Bueno, lo que antes he comentado al principio, ¿no? Sobre la forma del libro, que está ordenado como por escenas, por situaciones vitales en Delhi y en también en otros lugares de la India, porque no solamente se habla de Delhi, ¿no? Y luego algunas reflexiones, algunos capítulos que tienen un carácter más histórico, de explicación de situaciones religiosas, culturales. Y todo eso va también trufado de citas, ¿no? De algunas citas de libros de ese género sobre la India, ¿no? Pues Los Solares de la India de Pierpaolo Pasolini, o un libro magnífico de Giorgio Manganelli que es Experimento con la India, o el propio Vislumbre de la India de Octavio Paz, de Gandhi, por supuesto, ¿no? También de una filosofía política como Thoreau, ¿no? Sobre el aislamiento. Es decir, que el libro va, digamos que es una estructura ensayística, miscelánea, en donde esas situaciones que a veces son narrativas, ¿no? Porque son experiencias o narraciones sobre situaciones en la India, muchas veces con elementos, como digo, con gran sentido del humor, incluso elementos de ficción, pero siempre dentro de una tradición sobre la India. Es decir, yo creo que ahí Carmen pues ha tenido presente que sobre la India se ha escrito mucho, se ha reflexionado mucho, ha habido muchos viajeros que han hablado de la India y que el viaje a la India ha supuesto para ellos un descubrimiento artístico, literario, y bueno, ella rinde homenaje, digamos, a esa tradición y actualizando con una experiencia de hoy día, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me parece importante, que normalmente un viajero a la India no tiene contacto, es eso, con gente que ahora mismo tiene entre 30 y 20 años en la India y cómo vive esas contradicciones y esas situaciones que de una extrema modernidad, porque yo también conozco la India, mucho menos que tú, pero algo, ¿no? De una extrema modernidad puedes pasar, pero una extrema modernidad tecnológica, ¿no? Tecnológica, o por ejemplo esa idea con la que empieza el libro, ¿no? Es decir, que los indios tienen continuamente la idea del negocio en la cabeza, de hacer dinero, ¿no? De hacer dinero. Un dinero, por cierto, del dinero más sucio que he tenido en mi vida en la mano, ¿no? El dinero, es curioso, he tenido el dinero más sucio en la mano y el dinero más limpio que el japonés. El japonés es siempre como si se sacara del baile, lo tratan con un cuidado y te lo dan con un cuidado. En India te lo tiran, ¿no? Es decir, una cosa como un desprecio, como si fuera algo material, pero en el fondo todos están pensando en el dinero, ¿no? En el billete, ¿no? Y son billetes que puedes coger una enfermedad, ¿no? O sea, para darlo tienes que cogerlo así, ¿no? Entonces esas contradicciones yo creo que están asentadas en esas citas, que a mí me parece muy interesante. A veces, ¿no? Pues las citas son un poco largas, y luego también una parte
parte, sí, porque bueno, creo que se puede, la cita se puede quizá pues condensar, ¿no? Segunda edición. Bueno, y luego también es cierto que había una parte que no se sabía, que tiene una parte central, digamos, más poética, ¿no? Más de escritura autobiográfica o poética, como unas memorias, unas sensaciones, ¿no?, de estar en la India, que van junto con unas fotografías, ¿no?, con unas escenas fotográficas, ¿no? Y por eso yo creo que tiene una estructura bastante equilibrada, ¿no? Y termina precisamente con el capítulo que ha mencionado antes Marta sobre Gandhi, ¿no?, que es quizá el más de mayor calado, ¿no?, para entender qué es la India actual y de dónde viene y cuál es la razón. Lo que es cierto es que, al revés que otras colonias, el caso más claro es España, ¿no?, y América, ¿no?, donde España dejó en América pues una cultura, una religión, una lengua, unas costumbres, ¿no?, una manera de entender la familia. Los británicos pasaron por la India como sin mezclarse, ¿no?, y sin tocar nada de aquello, ¿no? Es decir, no se mantiene, bueno, el inglés es oficial, pero se mantienen miles de lenguas, cientos de lenguas en la India. La religión no la tocaron para nada, se mantiene la misma religión de hace miles y miles de años, ¿no? Las costumbres familiares no cambiaron, lo único que establecieron fue la justicia, quizá la Corte Suprema, digamos el sistema económico, ¿no? Y quizá pues las universidades, ¿no?, el sistema de conocimientos, pero el resto es un país sin prácticamente tocar por el Imperio Británico, ¿no? Yo no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues voy a hacer yo una, si se anima alguien, ¿vale? Una última pregunta y pasamos a firmar. Todo el mundo tiene que comprar el libro y pedirle una firma a Carmen, por favor. Me llama mucho la atención, Carmen, que al final del libro parece que estás deseando regresar a casa, regresar a Occidente, pero hay una escena en la que te vas a la playa del Zapillo con tu libro y dices como, buah, estoy en casa, voy a evadirme, y de repente miras a tu alrededor y dices, vaya, pues los occidentales también tenemos nuestras sombras, a pesar de haberlo tenido mucho más fácil que los indios, ¿no? Y te das cuenta de que uno no puede escapar de uno mismo, ¿no?, como hablábamos en la entrevista que hicimos este fin de semana en el periódico. Exactamente. Hombre, puede que haya una mirada muy crítica sobre lo que he visto, es una sociedad que he visto que es muy complicada de entender, pero no significa que lo que tenemos aquí sea mejor. Quiero decir, lo que ese capítulo, ¿no?, para mí era, vuelvo, hay aceras, puedo caminar, todo es agradable, o sea, los coches no me atropellan, pero qué pena que teniéndolo todo haya tanta gente que escoge lo vulgar. Que no se hagan tantos, o sea, que no se hagan más esfuerzos por seguir creciendo y seguir elevando los espíritus. Y que pero no lo digo por Almería, creo que es una tónica general en el mundo, ¿no? Quedarse en las capas más bajas para acabar bajando cada vez más, cuando creo que está en nuestra mano elevarnos, ¿no? Entonces, claro, ese contraste de pensar qué confort, qué tal, pero qué pena, ¿no? Es como tirar a la basura. Es un poco... Pues nada más, si queréis añadir algo más como despedida o... Yo agradeceros a este paseo, ¿no? Paseo. Esperamos que queráis seguir viajando a la India, ¿no?, que por eso no... Ah, no, claro, no dejéis de viajar a la India, hay que ir allí a comprobar si Carmen os ha dicho la verdad. Bueno, no dicto sentencia, esto sí lo quiero decir, es mi visión, es lo que yo he vivido, es lo que a través de mis lecturas, de mi manera de ver el mundo, he querido contar, como decía antes, un poco para contármelo a mí misma, para contárselo a mis amigos, y resulta que hemos hecho una publicación, pero no sé, la India es de todos. Pues nada más. Sí, yo quería, pues ya, siendo un poco, pues ya que estás aquí, que se comprende. Entonces, de verdad que es un libro muy divertido, con mucho sentido del humor, y luego que se aprende también bastante sobre la India y sobre estados un poco de perplejidad o de centramiento cuando uno vive mucho tiempo en una sociedad así. Yo creo que está bastante bien construido en ese sentido y sobre todo es divertido.
Reitero que es muy divertido, que no sé si hemos sido capaces de transmitirlo. Yo me he reído mucho, Carmen se ríe de sí misma y se quita toda la importancia. Yo me río mucho. Sí. Yo quería que fuera divertido, no sabía si lo había conseguido. Cuando ella me dijo que se había reído dije, uff, fantástico. Sí, sí, no es un tostón, no es un tostón. Así que nada, todo el mundo a comprarlo. Muchas gracias por venir y ha sido un placer estar con vosotros. No sé si sale con Gracias.